Para terminar este tema, vamos a hablar un poquito de la contaminación atmosférica. Es la alteración de la composición normal del aire debido a la presencia de formas de energía y partículas de materia que pueden resultar nocivas para los seres vivos y su entorno. Hay muchas formas en que podemos clasificar los contaminantes que causan estos efectos, pero una de ellas sería en cuanto a su origen, con lo cual podemos encontrar contaminantes naturales, como sería el polvo, cenizas, gases atmosféricos, polen, que no son derivados de la actividad humana. Se puede levantar polvo porque haya una ventolera, cenizas, por ejemplo, de un volcán, gases atmosféricos también de las erupciones volcánicas, el polen de las plantas, etc. Pero tenemos también contaminantes artificiales, que serían aquellos en los que la actividad humana ha participado en su emisión a la atmósfera. Y podemos distinguir entre contaminantes artificiales físicos, como por ejemplo radiaciones electromagnéticas, de torres de electricidad, tenemos también ruido o radiactividad en las centrales nucleares, por ejemplo. Y luego también tendríamos contaminantes artificiales químicos y encontraríamos ahí partículas y gases que muchas industrias emiten a la atmósfera contaminándola. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta contaminación atmosférica? Pues podemos distinguir muchas consecuencias, pero las hemos clasificado en 3 grupos en función del área de extensión que tienen cada una de ellas. Entonces tendríamos consecuencias a escala individual. Si la atmósfera está contaminada, pues podemos tener problemas de respiración, podemos tener fatiga, nos cansamos enseguida, podemos tener cefaleas, que son dolores de cabeza. También existen consecuencias sobre los ecosistemas. La contaminación atmosférica puede destruir hábitats, es decir, los lugares donde viven determinados seres vivos. Puede extinguir especies. Esa contaminación atmosférica puede afectar a distintas especies de seres vivos que son más sensibles a ella y acabar con dichos individuos. Y luego tenemos consecuencias a escala global. Vamos a destacar 2 de ellas. Una que sería el efecto invernadero, mejor dicho, el aumento del efecto invernadero, ¿verdad? Que ya lo sabemos. Y otra sería la destrucción de la capa de ozono. Vamos a ver una a una en qué consisten y cuáles serían sus causas y sus consecuencias. Empezamos primero por el efecto invernadero. Ya hemos visto que el efecto invernadero consiste en que tenemos en la atmósfera unos gases que impiden que el calor terrestre escape y lo devuelven a la superficie de nuevo. ¿Cuál es el problema con este efecto invernadero? Que dijimos que es bueno y beneficioso para los seres vivos, porque la temperatura media de nuestro planeta se encuentra en torno a 15 grados centígrados gracias a ello. El problema viene cuando aumentan esos gases de efecto invernadero en la atmósfera, porque su efecto se ve aumentado también. Más calor absorben y más calor emiten de nuevo hacia la superficie terrestre, calentando nuestro planeta. Principalmente, las causas más importantes que encontramos serían la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, por ejemplo, que emiten una gran cantidad de CO2 sobre toda la atmósfera, y la deforestación, que en este caso lo que hacemos es cortamos los árboles que hacen la fotosíntesis retirando ese CO2 de la atmósfera, con lo cual, por un lado, aumentamos la concentración de CO2 añadiendo más gas y por otro lado, evitando que ese gas se retire de la atmósfera por las plantas, talando muchos árboles. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues esto tiene como consecuencia principal el calentamiento global. Lo hemos dicho, que en vez de la temperatura en torno a unos 15 grados centígrados, pues sea en torno a unos 18. Y eso produce a gran escala un cambio climático. ¿En qué se desencadena todo este cambio climático? Algunos de esos efectos ya los conocéis. Ocurre el deshielo de los polos, se ha visto en los últimos años que la superficie helada ha ido disminuyendo en nuestro planeta y ello conlleva también un aumento del nivel del mar. Hay poblaciones que viven en la costa que como sigue aumentando el nivel del mar, pues van a tener que ingeniar algún tipo de estructura para contenerlo o bien van a tener que desplazarse a vivir al interior. Tenemos también que las inundaciones y las sequías que se producen en nuestro planeta cada vez son más intensas y más frecuentes y además duran más en el tiempo, como consecuencia de este cambio climático. Tenemos también que hay distintas plagas y enfermedades que han ampliado su territorio de extensión. Algunas, por ejemplo, que eran típicas de las zonas tropicales, o esta fiebre del Nilo tan famosa, ¿verdad?, que ahora ha aparecido en la península ibérica, pues al tener esos climas más suaves, esos inviernos más templados y veranos más cálidos, pues hacen que esos mosquitos, normalmente suelen ser insectos, que transmiten esas enfermedades, pues tengan una mayor área de extensión y lleguen a países en los que antes no existían.
Y luego tenemos también la desaparición de ecosistemas. Hay ecosistemas, pues imaginaros, ¿no? Los osos polares, los pingüinos que están asociados a estas zonas que están heladas, con hielo permanente, pues que esos ecosistemas desaparecerían y tendrían que buscar otro lugar donde vivir. Y el otro gran problema que encontramos a nivel global de la contaminación atmosférica sería la destrucción de la capa de ozono. Principalmente se debe al uso de CFCs, que son compuestos clorofluorocarbonados. Esas son las iniciales. ¿Qué hacen estos compuestos? Pues estos compuestos fundamentalmente lo que hacen es que liberan a la atmósfera cloro. Y el cloro es una molécula que es bastante estable, pero que es capaz de combinarse con el ozono y lo destruye. Una molécula de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono, con lo cual pues es un verdadero problema. Estos CFCs cada vez se usan menos, pero se utilizaban en aerosoles, disolventes, sistemas refrigerantes, en forma de gas. ¿Vale? Ya hay muchos que están prohibidos, si miráis los desodorantes, por ejemplo, o sprays insecticidas y demás, pues muchos ya ponen sin CFCs, ¿no? Y protege la capa de ozono, ¿vale? O sea que cada vez estamos más concienciados de este problema y cada vez se usan menos. Pero aún así sigue existiendo este problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que la capa de ozono es una acumulación de este gas en la estratosfera. Cuando hablamos de agujero en la capa de ozono, que es lo que coloquialmente decimos, lo que hay realmente es un adelgazamiento de esta capa. Adelgaza, 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 hasta que en algún sitio pues puede dejar de existir, ¿vale? La atmósfera ya sabéis que es continua, se iría desplazando las moléculas de un sitio a otro, intentando que ese agujero se reduzca, pero llega un momento en que adelgaza tanto que se produce como una especie de agujero en esa capa. Y eso es lo que ocurre. Cuando no hay ozono, ¿qué pasa? Pues que esa protección que tenemos frente a los rayos ultravioletas del sol, pues desaparece. ¿Cuáles serían sus consecuencias? Pues principalmente en nosotros, en los humanos, pues envejecimiento, cáncer de piel, son radiaciones muy energéticas. Lo que hacen es que dañan la piel haciendo pues que pierda esa capacidad que tiene de regenerarse, va envejeciendo y además pues puede provocar pequeños cambios genéticos que nos produzcan cáncer de piel. ¿Qué más tenemos? Tenemos que nos deteriora el sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario también se ve afectado por esta radiación ultravioleta del sol, ¿vale? También pueden producirse en algunas personas ceguera, cataratas, debido pues, a esa radiación tan intensa que recibimos. En cuanto al resto de seres vivos, las plantas se ha observado que tienen un menor crecimiento porque también son radiaciones muy energéticas y actúan de forma perjudicial sobre ellas. Pueden alterar también los ecosistemas acuáticos. El agua no hay nada que los proteja, entonces pues la radiación lo que hace es atravesar ese agua y afectar pues a todos los seres vivos que vivan en ella. Y luego también pues tenemos que puede afectar al efecto invernadero aumentándolo. Hay más radiación que llega a nuestro planeta, pues la Tierra al fin y al cabo se va a calentar un poquito más. Pero ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, pues tenemos una serie de medidas que se pueden tomar a nivel general, medidas de prevención y de corrección de esta contaminación atmosférica, como por ejemplo, pues que las industrias instalen unos filtros para limpiar y depurar los humos, y de esta manera pues se viertan menos contaminantes a la atmósfera. También se pueden controlar y reducir esas emisiones de las industrias, de centrales energéticas y de transporte, en el mismo sentido, ¿no? Para reducir la cantidad de gases contaminantes. Y por último también podemos incentivar la reforestación, para que tengamos más árboles, más plantas que sean capaces, mediante la fotosíntesis, de retirar ese CO2 atmosférico. Pero también se pueden tomar medidas a nivel individual. Por ejemplo, podemos disminuir el consumo energético de combustibles fósiles. En este sentido, sustituir las fuentes de energía tradicionales por renovables, utilizar más la energía térmica o la energía solar. Pero también se pueden llevar a cabo medidas individuales, como por ejemplo disminuir el consumo energético de combustibles fósiles, es decir, intentar instalar pero en este sentido también se pueden tomar medidas a nivel individual. También se pueden tomar medidas a nivel individual, como por ejemplo disminuir el consumo energético de combustibles fósiles. Podemos instalar en casa dispositivos de mayor eficacia de luz, es decir, que reduzcan nuestro consumo energético. También se pueden sustituir las fuentes de energía tradicionales por renovables, por ejemplo, pues utilizando más energía solar o eólica. Y por último, pues llevando a cabo la regla de las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar, tanto materia como energía. Ya sabemos que ahora tenemos pues un gran despliegue de medios a nuestro alcance
para poder separar los residuos que generamos día a día en nuestras casas.